Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, les comparto la clase que nos faltaba, que es sobre educación al macrismo. Eh, Les voy a mostrar un Power, es que voy a compartir pantalla. Espérenme a ver dónde lo tengo. A ver, vamos al escritorio. Lo tengo acá en el escritorio. Ya les digo. Debería compartir esto. Eh, Como no sé si lo están viendo, voy a dejar de compartir, volver a compartir. Bueno, bueno, y ahí comparto. A ver si lo tengo abierto. Ahora sí, se debería ver. Bueno, un poco la idea es comparar lo que hablábamos el otro día cuando vimos educación en educación, las últimas, digamos, los últimos periodos que vimos, que fue kirchnerismo y el periodo del menemismo, el tipo de rol que cumplía el Estado en materia educativa y cuál era, digamos, la posibilidad que había desde las políticas educativas para pensar la educación. En el gobierno del macrismo había una ideología muy clara que estaba muy vinculada a la ideología, por ejemplo, que se tuvo en distintos momentos. ¿Se acuerdan que yo les digo que siempre vamos y venimos con la historia? Que hay líneas que se mantienen. Por ejemplo, la idea de narrativas ideológicas como la campaña del desierto y la conquista. Eh, Hay unos puntos que va a trabajar Guido Ricono en este texto que tiene que ver sobre la avanzada sobre ciertos territorios, esta idea de campaña civilizatoria, en el discurso pedagógico, en el discurso político, ideológico del macrismo, va a haber como esta idea de buscar desde la educación arribar a estos puertos, cuando veníamos de un avance re grande del kirchnerismo de llegada que habíamos hablado. O sea, no dejaba de ser un gobierno neoliberal, pero seguía teniendo una gran llegada y una gran, digamos, apropiación de derechos de ciertos sectores que los habían perdido con respecto a materia educativa, que es lo que, bueno, nos convoca. Bueno, también está esta idea de conquista del desierto que la explica el autor, este genocidio fundacional, exterminio de pueblos. Esto tiene todo que ver con el discurso que se va a presentar en este periodo. Esteban Bullrich fue en ese momento el ministro de Educación. Fíjense que está tomada esta frase que dice, yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. La idea de educación está vinculada fuertemente a la idea de mercado laboral. Entonces ya hay como una pérdida total de espacio del Estado, donde el mercado va a ser como un garante más central. Bueno, dice educación como modo de asimilación, y hay una comparación 1880-1916. ¿Se acuerdan cuando se constituye el Estado Nacional? Es como que se consolida el modelo agroexportador. Por eso les digo, está re bueno que lo piensen en este periodo para ir y venir. El modelo agroexportador, en este momento, va a haber un interés muy grande de una clase elitista de consolidarse y consolidar esa forma de Estado, o que el Estado esté en función a esta clase, a esa forma de producción y a ese sector social. Entonces, hay una comparación muy grande. Dice la educación primaria como proceso de sometimiento para los sectores populares, la universidad como privilegio de élite.
hay un intento muy fuerte en el periodo del macrismo de privatizar o de arancelar las universidades. Hay muchos proyectos de ley y hay mucha fuerza política para digamos, para que este arancelamiento suceda. A la vez también es un país con mucha resistencia, Argentina, en lo que es materia de universidad pública, entonces tampoco es que el avance fue tan grotesco, pero bueno, es un poco lo que trabaja el texto de Guido Ricono. Y acá, para pensar la relación educación-Estado, Estado subsidiario en la educación, educación en plano... el Estado subsidiario significa que el Estado ya no es central, ocupa un rol subsidiario, que tiene que hacer algunas regulaciones, pero ya no toma decisiones, no es el que va a bancar la educación económicamente. En la educación en un plano secundario con respecto al mercado. El mercado está por encima de lo educativo, se borran las fronteras entre lo privado y lo público, empieza a haber escuelas como que son escuelas que tienen gestiones privadas, pero que son públicas. Esto arranca fuertemente el menemismo, se mantiene el kirchnerismo, pero se profundiza en este periodo del macrismo. Bueno, una lógica totalmente mercantilista con respecto al educativo, desde, como les digo, desde los discursos. Después está, bueno, la cita de esta autora que se llama Cynthia Wancherbaum, que ella va a hablar, hay un texto que yo no se lo subí, que se llama La política educativa del Aristogato. Eh, Ella acá va a hablar de un proceso de reacción y restauración conservadora. Volvemos a 1880. Proyecto claro, despliegue del capitalismo a nivel mundial, regional, proyecto estratégico económico y cultural, aumentan las cuotas de los colegios privados, digamos, también es más difícil estudiar en privado, se desarticula lo estatal, se deja digamos, de enviar dinero a lo estatal, y hay una intención política, ideológica y moral de esta desarticulación eh, y búsqueda de represión de la organización popular. Están como, empieza esta idea, fíjense, de los sectores de funcionarios del área de seguridad, de, ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. De pensar las huelgas o las manifestaciones como una cuestión punible. Estos también son proyectos de ley. Bueno, proyectos de reconfiguración del Estado, detrás de la reforma siempre educativa hay una feroz reforma laboral con disciplinamiento. Acá está, la palabra era criminalización de la protesta y la represión, y consenso y coerción. Dominación no se obtiene solo con las relaciones de explotación. El poder tiene que ejercer dirección política, moral, intelectual de la sociedad, hegemonizar. Esta es la idea de hegemonía de la que veníamos hablando. Ahora la hegemonía cambia, hay una hegemonía que busca reprimir, criminalizar la protesta o el reclamo de lo público. Bueno, por eso dice la educación del gato, solo se puede comprender sin conexión con relaciones de dominación y de explotación del Estado. Deslegitimación de la educación pública, empiezan discursos políticos de posición clasista, ¿se acuerdan? María Eugenia Vidal diciendo sabemos que nadie nace en la pobreza, nadie que nace en la pobreza llega a la universidad, Macri diciendo hay una terrible inequidad, aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que puede ir a la escuela pública, como comparando y culpabilizando estos sectores por no poder acceder a la educación privada, por no tener dinero para acceder, en vez de hacerse cargo. Bueno, después desarrollan el análisis del plan educativo en este Power, pero en esto no entran, que tiene que ver con el cambio que hay en la relación laboral con los docentes, que es bastante sometida al Estado. Se escinde respecto al conjunto de relaciones sociales, los límites de los problemas educativos, se niega el deterioro social, se atomiza los problemas del sistema no se ven como problemas del Estado, se atomizan como que son problemas escolares, no con un contexto social complejo. Y el proceso de planeamiento educativo queda totalmente ligado a estas ideas. Medidas que no se entienden, bueno, se desdibuja el funcionamiento educativo en provincia, hay un vacío de responsabilidad del Estado, por lo que se pasa al espacio de que entren las ONG, que esto es, ¿se acuerdan? Década del 60, empresas y familias, hacerse cargo de lo que depende en realidad digamos, que tendría que llevar el Estado adelante. Se omite, por ejemplo,
la educación sexual integral en todo el país, educación de adultos también de que hay un montón, la educación para la diversidad, son omisiones que va a tener esta educación del macrismo. Esta es la idea que yo les digo, que lo va a trabajar Gabriela Villariño de Estado mínimo. Políticas de Estado también, hay procesos de resistencia, pero siempre va a haber propuestas hegemónicas. Hay un Estado reducido. Bueno, evaluación a los profesores, esta idea de llevar todas las lógicas del mercado, de empresa, de McDonald's, al sistema educativo. Fragmentación y reforma laboral, el operativo enseñar y evaluar. Bueno, dentro del texto que yo les di de Guido Ricondo van a ver todas estas evaluaciones que va a haber a los docentes, a los estudiantes, para demostrar que el sistema educativo público no funciona. A la vez hay privatización de servicios públicos, desregulación financiera, políticas fiscales restrictivas, privatización de empresas públicas. Fíjense que es muy, muy parecido en la línea del menemismo. Bueno, esta es la idea digamos, la contraidea de lo que es educación popular. Pero a la vez hay como una resistencia. No toda educación es buena para el pueblo, solo es aquella que la libera, digamos. Está esa resistencia, pero dentro de este plan maestro que se implementa en el país, que es un proyecto de redacción ciudadana, ya no se ven a los estudiantes como estudiantes, sino como clientes, hay un cambio de responsabilidad educativa, precarización laboral para los docentes y flexibilización laboral, todo va en el mismo conjunto. Bueno, chicas, esa es un poco la idea de la clase de hoy, que puedan captar la idea de ese texto. Así que bueno, si tienen alguna duda, me mandan por WhatsApp y la vemos. Espero que puedan trabajarlo el texto este porque lo pueden pensar con otros periodos, como les decía, muchos. La etapa de la civilización, de la parte civilizatoria de 1880, el modelo agroexportador, vinculado con el menemismo, con la idea de educación de 1960. Así que bueno, que vayan pensando que sería todo lo que es lo que veníamos viendo de periodos anteriores. Así que bueno, chicas, nos vemos el jueves. Listo, chicos.